pues hay un montón de cosas que ver. Si no fuera así, no existiría una especialidad llamada imagenología. Vamos a ver lo más resaltante, todo eso está en el libro, para hacer su caso clínico, que a ustedes les tocaría, no sino el geniturinario, la próxima semana. Pueden consultar el libro y poner un caso que sea del libro, ¿no? Porque hay más patologías de las que estamos viendo y obviamente hay más patologías de las que el libro nos indica. Lo que necesitamos es hacer un repaso pequeño, entre comillas, porque son varias cosas. Entonces, ¿qué encontramos en el abdomen? El abdomen empieza desde donde termina el diafragma, ¿no? Va a terminar hasta el repliegue, que encontramos en peritoneo, que en la mujer es muy claro porque se repliega en los ligamentos anchos y lo que viene a tapizar, que básicamente sería pues, el famoso cuello de Douglas, en la parte de arriba la vejiga, ¿no? Y el espacio principal anterior. Eso obviamente alcanza más de lo que conocemos como pelvis, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a llamar a pelvis a las caderas. Sin embargo, en esta zona superior hay órganos abdominales, hay intestino delgado, hay sigmoides. Por eso esta parte de arriba se llama la pelvis falsa, ¿no? Siendo la pelvis verdadera el que está desde el estrecho superior para abajo, ¿no? Donde lo único que hay es que recto, vejiga, próstata, se describiere, útero, y tal vez lo podemos considerar como las trompas, ¿no? Porque los ovarios siempre son eliminales. Entonces, ¿qué encontramos en el abdomen? Vísceras huecas, vísceras macizas, ligamentos y epíplones. El epíplon es un órgano en sí, ¿no? Pero realmente nosotros no vamos a poder ver el epiplón con ninguna técnica a menos que el epiplón esté con alguna patología, ¿ya? Por ejemplo, carnificado, aumentado de grosor, ahí sí. Lo que sí podemos ver con unas o con otras son las vísceras huecas y las macizas, ¿no? Entonces, de las macizas, la más importante es esto, el hígado. Está en el hipocondrio derecho, pero puede alcanzar hasta el hipocondrio izquierdo, ¿no? Obviamente por el epigastrio. Puede pesar 1 kilo o más y tiene básicamente dos caras, ¿no? La cara diafragmática y la cara visceral. Lo importante del hígado no es una clase de anatomía, lo que necesitamos es esto, ¿ya? Los bordes del hígado, de forma normal, cuando su cara diafragmática se refiere a esa visceral, siempre son agudos, o sea, son filosos, así es. ¿Sí? El ligamento falciforme, que es este, que se conecta con el ligamento redondo vendría a ser la vena umbilical obliterada. El ligamento falciforme divide técnicamente al hígado en dos partes, ¿no? La izquierda y la derecha. Hablar del lóbulo derecho puede ser correcto, del izquierdo puede ser correcto, pero recordemos, acá está también lo mismo, siempre el izquierdo es más pequeño que el derecho es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene el lóbulo derecho en sí, ¿no? El lóbulo cuadrado, caudado. En cambio, el izquierdo sobre sí. Si lo separamos por anatomía de Gounod, la de los vasos hepáticos, el lóbulo derecho tiene 4 segmentos, ¿no? 5, 6, 7 y 8. El segmento 1 y el 4 vendrían a ser la parte media, y el segmento 2 y 3 son el lóbulo izquierdo. Eso significa que el lóbulo izquierdo es el más pequeño que el lóbulo derecho y que existe una división dada por justamente el ligamento redondo, el ligamento de Arancio que estaría por acá, ¿no? Haciendo un surco, y otro surco más que está dado por la fosa cística donde está la vesícula biliar y por el reborde de la cava, de la cava inferior. Y más aún hay otra división para formar una especie de H acá, ¿no? Lo que se conoce como el ilio hepático, donde llega la vena porta, llega la pericardia, y donde encontramos, ¿no?, como salida al colédoco y o conducto hepático común. El conducto hepático común es la unión de los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo. Cuando va bajando el conducto hepático común, va a dar o va a cruzarse con una rama que desemboca en él, que se llama el conducto cístico, que va a dar a la vesícula. De ahí para abajo se llama colédoco, ¿ya? Y de ahí para arriba se llama hepático
eso, el vaso está en el hipocondrio izquierdo, obviamente es mucho más pequeño, pero tiene básicamente tres caras, ¿no? Separadas por el hilio, una cara anterior, una cara anterolateral, posterolateral, si quiere decir una cara diafragmática también. Separadas por el hilio, donde se va a relacionar con diferentes órganos, ¿no? El riñón posterior, y en la parte anterior se va a relacionar con el estómago y con el colon, lo cual es muy importante, sobre todo porque acá en el hilio está llegando la arteria esplénica, y la arteria esplénica va a dar ramas para el estómago, ¿no? La gastroenterica izquierda, y más importante para el fondo, ¿no? Los vasos cortos, ¿no? Un epíflomo también llamado el ligamento esplénico. Entonces, el hilio del vaso es muy importante, no solo por eso, ahí está la vena esplénica, sino porque pueden aparecer también adenopatías, como en todos los hilios. Pero el vaso muchas veces tiene vasitos pequeños, ¿no? Los estrenúnculos, y eso aparece en las imágenes. Así que hay que ir con cuidado cuando vemos alguna cosita pequeña. Generalmente son ganglios, en otros órganos acá puede ser un vasito pequeño. ¿Qué hace el vaso? El vaso cumple una función de defensa, por otro lado cumple una función de destrucción de la sangre, ¿no? El glóbulo rojo, el hematía, cuando ya su membrana celular no es tan flexible como antes, va a pasar por los sinusoides del vaso, que tienen una forma especial, y si no pueden ser flexibles, sonaron, ¿no? Hemoglobina, y ya sabes lo que significa eso, hay hemólisis con hiperbilirubinemia por el medio indirecto, que es muy diferente a la directa del hígado, etc. Otra víscera maciza, el páncreas, ¿ya? El páncreas en su ubicación está por detrás de casi todo, está por detrás del estómago, ¿no? Está por detrás del colon, está por detrás del peritoneo incluso, ¿no? Porque es un órgano retroperitoneal. Pero sí se relaciona con la vena cava, la arteria aorta, ¿no? Está para atrás. Y se relaciona también con el tronco ciliaco, que es una de las ramas grandes de la aorta, ¿no? Que está por aquí. Justamente una rama del tronco celíaco sería la arteria esplénica, que viene por esta zona, ¿no? Aquí cuando veamos, vamos a ver tanto la arteria como la vena, diferentes imágenes que podemos ver. El páncreas es alargado, tiene una cabeza, en el cuello, donde podemos encontrar eso es un cinado, un cuerpo y una cola, ¿ok? El páncreas tiene dos funciones, ¿no? Endocrina y exócrina. La endocrina es insulina, glucagón, y todo lo que es endocrino se va a la sangre. Entonces no hay nada de conductos, pero en la exócrina produce todo lo que produce el cuerpo pancreático, lipina, lipasa y todo lo que quieran. Todo eso se debe conectar de los acinos hacia un conducto. Entonces, hay dos conductos en el cuerpo, ¿no? Uno es el conducto de Wilson, que es el más grande, que desemboca junto con el colédoco, que en ese momento se relaciona internamente con la cabeza del páncreas en el duodeno. Y el otro que se desemboca más arriba, generalmente en una carúncula menor, porque si abrimos el duodeno vamos a encontrar, ¿no? Esas salidas, la carúncula mayor y la carúncula menor. En la menor encontramos el otro conducto, que es el conducto de Santorini. En imágenes, el conducto de Santorini no creo que se vea, pero el Wilson sí se puede ver. En relación a la circulación, lo más importante es recordar que para efectos, ¿no? Por eso el hígado está ahí, para efectos de metabolismo y desintoxicación, gran parte de la circulación abdominal regresa y pasa por el hígado por un sistema porta, ¿no? El sistema porta básicamente es vena, capilares, vena, capilares. Entonces, al empezar, acá va a entrar la arteria aorta, ¿no? Aorta abdominal por el hiato aórtico. Más o menos a nivel de T12, vamos a ver una rama central, o sea, impar, que viene a ser el tronco celíaco, ¿no? Tiene tres ramas: la hepática común, ya hablamos de la hepática propia que viene por aquí, la gástrica izquierda, que sube, dando después, ¿no? La estomática y alguna rama para el cefalo si pudiese, y la esplénica. La siguiente rama grande es la arteria mesentérica superior, ¿no? Que nos va a dar
aparte de ramas, para el páncreas, no recuerdo, los pancreatoduodenales, nos va a dar también una arteria cólica media, que nos debería dar una rama izquierda y derecha, nos va a dar una rama cólica derecha, ascendente y descendente, y nos va a dar un tronco iliocólico, del cual salen varias arterias, entre las que podemos mencionar la ileal, la cólica, la cecal, ¿no? Anterior y posterior, y la apendicular. ¿Ya? Y más abajo vamos a encontrar otra arteria grande, que es la arteria mesentérica inferior, más o menos a nivel del cuadro. La arteria mesentérica inferior va a dar una cólica izquierda, que va a dar una rama ascendente y una descendente. Recuerden que aquí hay una cólica media, ¿no? Entonces la cólica media da una rama izquierda que se anastomosa con esta ascendente de la cólica izquierda, en una zona en la cual no hay arcadas. Ahorita vamos a ver eso. Después va a dar una rama o varias ramas sigmoideas, ¿no? Y por último da una rama rectal superior, que ya es para la pelvis, sí la vamos a ver, pero lo importante de aquí, veamos la cólica media, y acá está todo lo que hemos dicho, ¿sí? Esta sería el tronco celíaco, ¿no? Izquierda, la hepática no se la derecha, a veces hay la hepática tubular, esplénica y la superior, y miren cómo la cólica media da una rama izquierda y la cólica izquierda da una rama izquierda, como se nos todas acá, ¿no? En esta especie de arcos que son las arcadas, ¿cierto? Tanto para el intestino grueso como para el delgado. Aquí no hay arcadas, ¿no? Sí, conocido como el arco de Riolano, en el cual no hay arcadas y que puede ser una vía de acceso, ¿no? Para el reclutamiento. ¿Por qué? Si vamos por aquí, no va a ser. Y sobre todo no vamos a comprometer mucho la circulación. De hecho, no deberíamos comprometer por un corte acá, porque hay mucha anastomosis, pero sí va a haber sangrado, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Y en cuestión de venas, por supuesto, todas estas venas, ¿no? Que vienen por aquí, se van a recoger a un tronco mesentérico superior. Y acá se van a recoger un tronco mesentérico inferior. Y de acá se recoge un tronco que es de la esplénica. Entonces la unión de la mesentérica superior más la esplénica forman la vena porta, que va ahí, ¿ya? Y la cava sigue su camino justo. La mesentérica inferior puede llegar a la esplénica o a veces llega a la porta. Muchas veces llega a la esplénica. Y bueno, la porta se va a dividir en capilares aquí, ¿no? También sinusoides. Después se va a volver a unir en tres venas, las hepáticas, y va a llegar a la cava inferior, donde va a desembocar. Entonces aquí está la cava inferior, que se forma de las ilíacas, y que básicamente no toma nada digestivo, pero sí toma, por ejemplo, a las venas renales, ¿no? Y a las venas gonadales. De igual manera, la aorta también va a dar unas arterias renales y unas arterias gonadales. Vamos a hablar rapidito de colon. El intestino grueso, que continúa al delgado, tiene más la función de absorber agua y después, bueno, de ser contenedor de las heces y de mover agua, ¿no? Estas cositas se llaman las austrias, ¿no? Es muy notorio que es el intestino y que cuando aumenta de tamaño vamos a ver aumento de las austrias en esa conformación. Eso nos permite definir si lo que estamos viendo aumentado es el intestino delgado o es el intestino grueso en una radiografía. Aquí entra el ciego, digo, aquí entra el ilium, la última parte del intestino delgado, esto se llama ciego, o policecal, y de ese punto nacen tres tenias que estamos viendo acá. Las tenias son engrosamientos musculares, ¿no? De la longitudinal externa, que en el intestino grueso no están en todo la circunferencia, sino solo en tres partes. Y de la unión o del origen de esas tres tenias sale el apéndice cecal, que también se puede ver por imagen, que también se puede ver en ecografía en ciertas ocasiones. El colon ascendente, la primera parte no tiene meso, pero está unido por ligamentos, ¿no? A la pared.
el colon transverso sí tiene meso, el colon excelente no tiene meso, y el colon sigmoides, que llega hasta acá, no, también tiene meso, ¿no? El meso sigmoides. Y de ahí ya pasa recto, generalmente la altura de ese 2. Y bueno, ya recto es parte de pelvis y no lo vamos a tocar. Ya hemos comentado que acá hay tres contribuciones, o dos contribuciones importantes, ¿no? La de la mesentérica superior y la de la mesentérica inferior. El intestino delgado, más bien, es mucho más largo, puede medir entre 6 a 9 metros. Tiene tres partes definidas: el duodeno, que llega hasta su cuarta porción, el yeyuno, y el último metro o menos es el ilio, ¿no? El ilio desemboca en el cielo. La mesentérica superior también da toda esa irrigación a nivel de arcadas, es decir, que hace estas tipos de anastomosis como arquitos que cada vez son más, se llaman arterias rectas, ¿no? Las arterias rectas ya son las que están irrigando diferentes segmentos del intestino. Más de ahí no necesitamos recordar, solo que existe un meso, que es el mesenterio, que viene desde esta zona hasta el ángulo iliocecal, ¿no? Que básicamente es el modo de anclaje del intestino hacia la pared, pero este es un meso largo, entonces el intestino en sí es bastante inmóvil, pero al final se encuentra unido por ese meso a la pared posterior. ¿Ya? Esos son los órganos que vamos a encontrar. Entonces, vamos a quedarnos un ratito ahí y mejor vamos a pasar a ver la tomografía, porque ahí lo vamos a entender. ¿Ya? Entonces, primero, está clarísimo aquí el diafragma, ¿no? Está claro que el diafragma y vemos al hígado en una tomografía, obviamente esto es coronal, pero que se ve bien, en la cual podemos definir bien, porque a nivel del ligamento redondo y de la falciforme vamos a encontrar grasa. Entonces, de acá para acá es lóbulo izquierdo, ¿no? Ahora también podemos definir ahí los bordes, sobre todo este nivel. Miren cómo el borde es bastante... No, este no está maduro, pero sigue siéndolo, y este de acá sí es un borde. Por otro lado, si lo vemos por aquí, el borde sigue siendo bien. Es muy vertical también. Vamos a ver acá. Justamente estamos viendo aquí a nivel del hilio, ¿no? Aquí este hilio hepático. Y un poquito más arriba vamos a ver la vesícula. Acá la vemos mejor. Esta vesícula. Pues el contenido de la bilis es hipodenso. Esa es una densidad normal. Sin embargo, estamos viendo ahí una zona interdensa, ¿no? Acá se está formando un callo. Entonces es por eso. ¿Qué más podemos ver acá? Acá, lo que les decía, ¿no? Entonces, por el izquierdo. Lo que vemos acá. Vamos a bajar un poquito acá. Y vamos a tratar y eso que estamos viendo acá es el páncreas, ¿sí? Parte de su cabeza, su cuerpo y la cola, ¿no? Que se relaciona con el vaso.
es normal ese contorno lobulado del vaso, pero a veces acá aparecería que no hay cuando la bolita en los tres reconstrucciones aparece, eso es algo, ¿no? Puede ser un ganglio, puede ser un esplenómeno, pero los ganglios son como riñones, generalmente también captan contraste en la médula, entonces se ve un poquito diferente. Muy bien, ahí está el vaso, entonces el epitelio se relaciona con el estómago, como lo podemos ver ahí. Y no hablamos mucho del estómago, pero ahí está. Vamos a ver acá está el esófago. Entonces acá sería el cardias, todo esto es el fondo, esto ya sería cuerpo, si bajamos, o si buscamos vamos a encontrar, esto sería el píloro, y este sería el píloro. Así se mira el estómago, ¿no? Como está con contraste, estamos viendo bien definido, porque siempre sería bueno que esta tomografía se tome con líquido, ¿no? Incluso con contraste oral, para ver el grosor de las paredes. Sin embargo, miren, esta pared es delgada y esta es gruesa. Pero yo no puedo decir que eso es un tumor, ¿no? Porque muchas veces ese grosor es inhomogéneo. Si fuera muy grosero, sí. Pero para hacer un screening, para hacer un tamizaje temprano, no me va a salir. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso. Sí, me permite ver otras cosas, los ganglios, que es una cosa muy buena, pero no me permite discernir en un cáncer clásico temprano para nada. ¿Qué más vemos? Los riñones, vamos a ver la siguiente. Tenemos todas las cicatrices casi. Toca ver el intestino. Hay una gran diferencia entre lo que viene a ser el intestino delgado, como pueden ver, y el intestino grueso, aquí podemos decir, ¿no? Y la gran diferencia es justamente que en el intestino grueso hay más aire, hay más gases y hay más heces, por eso tiene esta información, ¿no? Muchas veces se le llama como polillado. Y si vemos por aquí, pues vamos a tratar de ver el ciego, que está acá, ¿no? Y su, esta es una rama. Aquí está el ciego y esta cosita que le baja, y está acá, es justamente el apéndice. Entonces, por ecografía, el apéndice siempre se va a ver. Creo que está retorcido por un lado. Sería conveniente que veamos más aquí. Con eso ya pasamos a ver más. Entonces, quiero que vean más o menos cómo se notan normalmente los órganos. Y esto es lo mejor anatómicamente, más que la radiografía o la ecografía. Muy bien, acá estamos recién ingresando al abdomen. Y ahí está el primer tronco. ¿Cómo se llama? El tronco ciliar. Muy importante esto, la gasa no se suele ver, pero esto es como un pajarito, ¿no? Y en la ecografía se llama el signo de la gaviota. Cuando yo encuentro la gaviota tengo que buscar por ahí el páncreas. No, eso lo dicen al inicio, pero obviamente si ya tienes, bueno, mano, el páncreas va a salir por sí solo, ¿no? Está bien relacionado al tronco. El siguiente que vamos a ver, seguimos bajando, es justamente la mesentérica superior que está acá. ¿Ya? Y si bajamos más, vamos a encontrar, ahí están saliendo dos. Una que está por aquí, esta se lo va a venir por acá. Era una de las arterias renales y por acá está la otra.
suerte podemos llegar a ver bien, acá podemos ver la arteria renal izquierda, ¿no? Y obviamente por acá está la derecha. Si movemos un poquito siempre vamos a encontrar las arterias. Yo en una forma anatómica que yo entienda. Eso es lo que al final como desea, ¿no? Al final si ya sabes cómo leer esto, lo miras en axial y entiendes todo. Pero por lo menos para que sea ahora es necesario que lo vean. Y esto que está saliendo acá abajo, esta altura es la de centímetro de ¿ya? Ponemos esta altura. Ahí está saliendo aquí la vesión. Y va bajando. Entonces, más o menos eso es lo que hemos visto. Y esto es una tomografía que por lo menos en abdomen es normal. Vamos a correr con esto como es muy complicado. Generalmente el primer examen siempre es una radiografía, ¿no? Sobre todo es muy importante tomarla cuando hay sospecha de qué, de obstrucción. O cosas raras porque en realidad como todo está junto ahí, no nos permite tener el nivel de discriminación de la tomografía. Pero otra vez, cuando estamos en emergencia, salvo cosas puntuales, una resonancia suele ser el primer paso, ¿no? Entonces, el hígado tiene una densidad de agua y está rodeado por una densidad de grasa, por ende es posible que veamos muchas veces el contorno. Este lóbulo derecho está muy abajo, pero esto es el contorno del lóbulo derecho. Y acá está el contorno del izquierdo. Arriba no se mira mucho. ¿Por qué? Porque está el diafragma. No necesariamente ahí no hay este nivel de grasita. Por eso no se mira la interfaz. Los riñones sí son visibles como siluetas. Yo estoy alrededor de la silueta. Por lo menos la del riñón derecho que sí. Y estas lineecitas que ven acá, ¿sí? Que ven por aquí también, son la silueta del psoas, ¿no? Que están haciendo desde la columna y se van a insertar al final en el músculo, ¿no? Y eso es visible. Y eso se debe relacionar con el ritmo, ¿ya? Otra cosa que vemos, a veces se hace nota, es la cámara gástrica, es decir, la burbuja de aire, porque la radiografía debería tomarse en hiperestación, es la burbuja de aire que sería, que estaría en el estómago, ¿ya? Es la única burbuja de aire con nivel que deberíamos encontrar. Cualquier otra burbuja de aire con nivel debe ser patológica, porque eso significaría que hay un éxtasis, ¿no? Entonces las burbujas de aire con nivel son muy sugerentes de que haya obstrucción, sea funcional, sea no. Lo que sí es normal es encontrar el aire como burbujas. ¿Por qué? Porque generalmente el aire está como burbujas, o sea, está en burbujas dentro del intestino y como burbujas sale. Por ese motivo, cuando hay una dispepsia o un cólico de gases, se puede utilizar algún reductor de la tensión superficial de esa burbuja. ¿Cómo se llama? Con los gasecitos, aparte de la anís, simeticona. ¿no? Pero lo que hace la simeticona es romper las burbujas haciendo que el gas pueda salir de forma más fácil. Esa es la función. Y en el intestino grueso, que está en los costados, por ejemplo acá, sí podemos ver la definición de las austras. Otra vez, está lleno de grasa, pero también porque las austras tienen una densidad, que no es solo de aire, ¿no? Es una densidad de agua, y es porque pues, están llenas de heces. Es decir, el intestino grueso sí se puede ver cuando está lleno de heces y de gases. Incluso de gases también, porque esto es sigmoides, porque esto es colon descendente. Ahora, si yo le pongo contraste, ¿se acuerdan del doble contraste y todo? Pues obviamente se mira mucho mejor. En ecografía casi todo el abdomen se puede explorar, ¿ya? Yo puedo explorar vísceras huecas también, sí, siempre y cuando estén llenas de líquido. Si están llenas de aire no voy a ver nada.
Entonces, a veces hay suerte, a veces yo puedo llenar el estómago de agua y lo puedo evaluar, sobre todo si soy japonés y me gusta hacer ecografía para hacer tamizaje de cáncer gástrico, pero a veces no, porque el colon no lo voy a poder ver, ¿no? El colon sí lo puedo llenar de agua si es que le hago iatrogenia. No es que sea malo hacer iatrogenia, ni bueno. Iatrogenia es algo que tú provocas, ¿no? Amoralmente, es decir, no puede ser bueno ni malo. Entonces, iatrogénicamente, ¿qué hago? Polietilenglicol y le echamos, pues, no sé, loperamida, ¿no? Se va a llenar, le va a doler, pero va a estar bien y puede evaluar. Pero no tiene mucho valor, no se hace, ¿no? Donde sí se hace es en la resonancia, porque cuando hago una resonancia abdominal, realmente le visión anticona y luego algo para qué, que generalmente es loperamida, para que el peristaltismo disminuya. Entonces, vísceras huecas se pueden explorar muy bien, digo vísceras macizas, vísceras huecas a veces sí, a veces no, generalmente no. Y cuando hay aire, producto de una víscera hueca, la exploración se hace más difícil. El mejor ejemplo es el páncreas, ¿no? Porque yo tengo ahí el estómago que puede tener aire y tengo el colon transverso que puede tener aire. Si yo le doy agua, va a estar en el estómago y esa ventana sí me sirve, pero en el colon no voy a poder. ¿Qué me queda? Apretar. Pero si aprieto y no sale el aire, pues no lo voy a ver. De igual forma, con el intestino delgado, pero con la salvedad y como hay un meso, muchas veces sí puedo rechazar el intestino delgado siempre cuando el paciente no sea muy obeso, ¿no? Porque si es muy obeso, lo que yo rechazo es simplemente el panículo adiposo y ya no llego a mover el intestino. Técnicamente sí es difícil. Muy bien. Ya vimos cómo es el hígado, su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo. Ahora lo que me interesa a mí es que ecográficamente tiene una textura que debe ser homogénea, el mismo color para todos y que se ve como isoecogénica, es decir, que debe ser del mismo color siempre y que puede ser un poquito más fuerte que el riñón, ¿ya? No debe ser muy ecogénico con respecto al riñón, ni debe tener la misma ecogenicidad, a veces es un platito, ahí sí siempre tiene la misma, ¿ya? ¿Qué puede evaluar en la ecografía en un riñón? Lesiones focales, porque obviamente todo debe ser homogéneo, lesiones difusas, como por ejemplo el hígado graso, que aumenta la ecogenicidad, o como por ejemplo una hepatitis que disminuye la ecogenicidad, ¿no? Hay que evaluar el hilio, o sea, ver el grosor de la vena porta, hay que ver la vena hepática, la arteria hepática, el hepático común y el coleno, que si está bien preparado el paciente se puede seguir hasta el páncreas. Hay que evaluar el tamaño del hígado, sobre todo su diámetro longitudinal derecho, o sea, el lóbulo derecho, viéndolo desde, debería estar, ¿no? Desde el vértice inferior hasta el superior. Debería ser menos de 16 centímetros, más de 16 podríamos considerar que es una hepatomegalia, ¿no? Y buscar la causa. Y la relación del lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo, que se puede perder, ¿no? En remodelaciones hepáticas. ¿Qué es una remodelación hepática? Es un proceso por el cual el hígado se fibrosa y cuando se fibrosa se regenera. O sea, básicamente, el mejor ejemplo es la cirrosis, ¿no? Las vías biliares. La vesícula, por ser un órgano lleno de bilis, que se mira en ecogénica, se mira casi siempre cuando esté llena, ¿no? O sea, el paciente debe estar en ayuno. La pared tiene una buena interfase, que no hemos visto en la tomografía, ¿no? Tiene una buena interfase en la ecografía, por eso es ideal para evaluar la pared. Si yo le hago una ecografía a un paciente que ha comido, la pared se va a engrosar y se va a aparecer en disposición de capas, ¿ya? Eso sería una vesícula semicolapsada, porque generalmente la vesícula tiene forma de pera, más o menos bonito, ¿no? Es piriforme. Otra forma que se acepta que es normal es la vesícula endotofrígida, es decir, que es una vesícula que tiene una coladura. Y dimensiones normales hasta 10 centímetros de largo, hasta 4 centímetros de ancho, ¿ya? 12, 13 centímetros de largo significa que esta vesícula se ha extendido mucho porque no ha podido botar la bilis, ¿no? Se le conoce eso como hidrocolecisto. Y más de 4 centímetros de ancho, es muy probable que haya una colecistitis. De igual manera, la pared debe ser menor a 4 milímetros. Si es 4 milímetros o más, es una pared engrosada, ¿no? Que muy probablemente sea de edema. Y dos cosas que se tienen que evaluar siempre son el fondo de la vesícula, entonces el cuerpo y el cuello de la vesícula o basílica, ¿no? El colédoco no debe pasar de 6 milímetros si es que hay vesícula. Si es que no hay vesícula puede ser 8, 10,
¿ya? Si yo encuentro con vesícula un coleo que de 12 milímetros, algo lo está bloqueando, ¿no? Obviamente va a haber dolor y todo eso. Y generalmente tengo que seguirlo hasta el páncreas. El páncreas se mira de esta forma, ya hemos visto cómo es, así que es una buena representación en ecografía. A veces se interpone el hígado, como podemos ver acá y es fácil verlo, y a veces se está interponiendo el estómago. Ahí es difícil. O el colon transverso, y ahí es difícil. Como les dije, el estómago se puede llenar de agua y nos ayuda. El colon y el duodeno tampoco, ¿no? El páncreas es isoecogénico, también miren cómo es la ecogenicidad comparada con el hígado. Podemos ver tanto la cabeza como el cuello como el cuerpo, y la cola generalmente no se mira, ¿no? Porque ya se está relacionando con el colon y no se suele ver. Por otro lado, generalmente se pueden ver los conductos si el paciente es delgado. Aquí se evidencia, por ejemplo, el conducto de Bierzo. Pero el de Santorini no se suele llegar a ver. Ahora, ¿con qué se relaciona el páncreas? Porque eso es importante. Estamos viendo aquí una cosa larga y anicogénica. ¿Qué puede ser? La vena esplénica. ¿Ya? Llegando aquí, pero obviamente por abajo, vamos a encontrar la vena esentérica. Entonces de aquí empezaría la porta. Nos relacionamos acá con la vena esplénica, porque la arteria es más chiquita. Esto que vemos aquí, es el cuerpo vertebral. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el hueso es hipericogénico? Este es el ósteo de la zona. Entonces aquí estamos encontrando dos vasos. La arteria aorta. Y a este ladito encontraríamos la cava. Si apretamos mucho, la cava se va a poner, se comprime, pero la aorta no. Entonces, eso también, ¿no? Siempre que vemos páncreas debemos ver cuerpo vertebral, la aorta y la cava. El vaso tiene forma de media luna, ¿no? Entonces vamos a tener dos diámetros. El diámetro mayor debe ser menor de 12 centímetros, porque si no estamos hablando de una esplenomegalia, ¿ya? El ancho no me interesa, el diámetro menor, pero sí el diámetro mayor, ¿ya? Todo esto es el ilio, ¿no? Acá hay grasita, viendo el riñón izquierdo. Así como lo estamos viendo, este es el polo superior, este es el polo inferior, ¿ya? Si quiero sacar la imagen es bueno que me oriente para poder mover la muñeca. Entonces recuerden, ¿no? El polo superior siempre está acá, el polo inferior siempre está acá. Menos de 12 centímetros, igual isoecogénico. ¿Se acuerdan cómo era el hígado? Es muy parecida a la ecogenicidad del riñón, le digo del vaso a la del hígado, ¿no? Comparada con el riñón. El estómago, que ya conversamos sobre el estómago, tiene una estructura de capas, como todo órgano digestivo, ¿no? Entonces podemos ver todas estas capas. Este es su mucosa, sus dos musculares, los interfaces entre ellas y sus musculares. La mucosa es la parte más ecogénica del inicio, ¿no? Se puede engrosar y puedo ver el engrosamiento de la mucosa, por ende, me podría dar pistas de una gastropatía. Sin embargo, yo no puedo diagnosticar una gastropatía solo por ecografía. Si quiero diagnosticar una gastritis, tengo que hacer una endoscopia y una biopsia, ¿no? O una prueba de aliento para encontrar el E. coli. Pero la biopsia es importante porque puede haber infiltrado, ¿no? Si es linfocítico es crónica y si no es una gastritis aguda. Pero puedo ver las paredes, por ende, si estuviera bien preparado podría haber engrosamientos, ¿no? El engrosamiento que sí puedo ver acá, por ejemplo, es el tilo. Este es el antro, este es el tilo. Este es el bulbo duodenal. Y se está relacionando obviamente con el páncreas, con la vena mesenterica superior que ya le dije, esto con la arteria esplénica, porque ese es un corte más o menos sagital, ¿ya? Muchas veces el intestino delgado y el intestino grueso se pueden ver así también como capas, pero generalmente no se miran, ¿ya? Va a ser una suerte que lo miremos, realmente lo vamos a mirar cuando nosotros tenemos el intestino lleno de agua, que es cuando por iatrogenia el paciente tiene que prepararse bien y le traen ese bidón de San Luis, el de 7 litros, y se lo deja bien. Entonces el señor, para irse rápido, se toma todo. Y en algún momento dice, doctor, ya estoy. Uno llena la vejiga no para ver el intestino, sino para ver la próstata. O sea, yo le hago tomar en una ecografía a un paciente el agua, más que todo para que llene
la vejiga y pueda ver o el útero, los ovarios o la próstata. Pero eso no se llena en 10 minutos. Entonces, por gusto, le hacemos siempre tomar a un paciente 2 litros de agua al toque y lo ponemos en ecografía. Hay que darle ese tiempo porque es lo que necesita. ¿Ya? El intestino grueso. El intestino grueso tiene más capas, tiene un diámetro, para saber más o menos, de 3-4 centímetros, que sí lo puedo ver porque voy a ver como una nubecita, pero sí puedo ver ese diámetro. Si el intestino está lleno de agua, sí lo voy a ver. O si el intestino no tiene aire, y ojo, las heces generalmente siempre tienen aire alrededor, sí lo voy a ver. Y no me gustaría verlo, porque significaría, si es que llego a ver el intestino bien, que hay o un proceso que lo ha inflamado, o en esa zona no hay tantas heces y es más sólido. Pues obviamente está viendo que hay una neoplasia. De hecho, el signo del pseudoriñón, que así se llama, es un signo muy sugerente de cáncer gástrico. Y de hecho, cuando lo encuentras, tiene que ir a una endoscopía, una colonoscopía sí o sí. Y las veces que lo he visto, ha sido un cáncer. ¿Ya? Entonces, generalmente no vamos a tener más información del intestino grueso que ver el marco colónico lleno de gases. Si llegamos a ver todas las capas del intestino, algo está mal ahí, ¿no? Por lo menos en la ecografía. Ya han visto que en la tomografía sí se mira, ¿no? Y el apéndice también se puede ver en la ecografía, aunque no hay acá dibujito, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones de que no esté con gases alrededor y que no sea retrocecal. Si no es así, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver como un tubito largo que tiene varias capas y que no debería medir en su ancho más de 6 milímetros. ¿Okay? Muy bien. Ya vimos en tomografía. En resonancia también hay una buena disquisición y buena anatomía, como hemos visto, pero, ojo, yo solo me atrevería a pedir una resonancia cuando quiero ser muy específico. Para un tema de emergencia, la verdad que la resonancia no nos va a ayudar. Ni en trauma, ¿no? Porque si hay trauma, lo primero que voy a hacer es un FAST y después una tomografía. ¿Para qué me podría servir una resonancia? Uno, para la evaluación de las vías biliares. Porque en ciertas secuencias, ustedes saben, hemos conversado del agua. Por ejemplo, en T2 el agua es intensa. Y un tumor no lo va a hacer. Y un cálculo no lo va a hacer. Entonces, la colangioresonancia, ¿no? Con ciertas fases en T2 o derivados, nos sirve para ver las vías biliares muy bien, nos sirve para ver si hay un tumor o un cálculo. ¿Por qué? Porque si hay un cálculo, el líquido va a pasar a través del cálculo, va a ser como la pincita de un cangrejo. Pero si hubiera un tumor, que obviamente tiene que empezar de una de las paredes, vamos a ver un conducto que se va haciendo progresivamente afilado. Bueno, eso no les voy a tomar para que sepan, porque sí van a estar en donde sea, si incluso son internos, les va a tocar seguramente algún caso que van a tener que usar una colangioresonancia para determinar qué es, ¿no? Viene el paciente con ictericia, con un síndrome por el océano, hace ecografía y no miras nada. Entonces, y aparte se ha bajado el peso. Entonces, los pacientes que vienen, por ejemplo, de la sierra, a veces son muy estoicos, muy resignados, muy resilientes. Entonces, puede ser un cálculo y lo han tenido como 6 meses. Y obviamente se han bajado de peso, ¿no? Yo lo veo bajo de peso y yo pienso que es un cáncer, pero a veces no lo es. Entonces, la colangioresonancia ahí tiene su lugar. Otra cosa que podría ser para la resonancia. Cuando yo pienso que el hígado tiene una enfermedad media rara, como por ejemplo, hemocroma, enfermedad de Wilson, polidosis, cosas que están reemplazando, ¿no? Y que de repente la ecografía obviamente no nos va a decir mucho, y la tomografía tal vez no, pero en cambio es muy específica la resonancia para ese tipo de cosas. Pero sobre todo la colangioresonancia es muy útil para el tipo de la. Muy bien. Vemos rapidísimo estos casos. Un paciente de 8 años, ya esto ya te lo dice, ¿no? Coluria, ictericia y aponia. Náuseas, vómitos, bilirruinas elevadas en primer directo. Es importante saber dónde vive. Sí. Y eso, los antecedentes que pueda tener. Ya. ¿Qué debería tomar? ¿Qué
exámenes debería tomar ahí? Ya, pero algo más. En general. Ya, hemograma, también. ¿Más? ¿Qué? ¿Y qué incluye el perfil hepático? Ya, bueno, ya estamos hablando de la bilirrubina, ¿no? Pero las transaminasas son muy importantes, ¿no? Para poder determinar bien la naturaleza. Y obviamente deben estar muy elevadas en cualquier inflamación hepática. Ahora, ¿qué pasa? Porque es muy claro, o es bastante sugerente, que este chiquito tiene hepatitis, ¿no? Como no creo que sea muy travieso, debe ser una hepatitis A, no va a ser B, y tampoco va a ser C. Entonces, la hepatitis A, que algunas veces es fulminante también, va a producir una inflamación del hígado a nivel. Eso es lo que produce que haya, digamos, una éstasis, ¿no? De la bilis, la hiperbilirrubinemia, predominio directo, el dolor de la cápsula de Gleason que se produce en el dolor de esta zona, etc. Pero cuando hay un edema, aumenta la cantidad. Cuando hay inflamación, hay extravasación de líquidos. Cuando hay extravasación de líquidos, disminuye la ecogenicidad, por ende, se pone hipoecogénico el hígado. Pero no hay edema en las vías biliares. Por ende, cuando tenemos... ¿Puedes apagar la luz? ¿Puedes ver mejor? ¿Cuál es? Las dos. Ya está. Cuando tenemos eso, vamos a encontrar que las vías biliares se vuelven más hiperecogénicas, ¿no? Acá hay una vía que está longitudinal, pero las demás están multiformes, como aquí, ¿no? Dando la impresión de que están más hiperecogénicas, ¿no? Eso se conoce como el cielo estrellado, ¿no? Starry Sky, y es sugerente de inflamación del hígado, ¿ya? No te dice hepatitis, obviamente, ¿no? Puede ser cualquier, o viral, ¿no? O A. Y lo otro que es sugerente es esto, el aumento del grosor de la pared de la vesícula, que de hecho suele estar en muchas afecciones abdominales, ¿ya? Por ejemplo, hay salmonellosis también. Por ejemplo, hay radioterapia y también se endurece. Por ejemplo, hay apendicitis, muchas veces también se endurece la piel, pero no hay cambio, ¿ya? Entonces es un signo de proceso inflamatorio. Como les estoy poniendo acá. Ascitis podría haber, claro, dependiendo del tipo de hepatitis, ¿no? Pero en este niño, pues obviamente vamos a pensar que es una hepatitis. Otro caso más. Dolor en hipocondrio derecho. Nada más, el dolor me duele bastante desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora me está doliendo más. Vive en Sabandía. ¿Qué le preguntarían más? ¿Qué piensan que puede ser? ¿No? Nada, ¿no? Ya. Señor, ¿a qué se dedica usted? Yo soy Dana, ¿no? Lo cuida el Pascualito. Tiene sus 4 perros, ¿no? El Tito, el Toto, el Toto. Y nunca los alimenta, pero no se muere. Entonces, los perros se van al camal, se comen lo que encuentran y vienen para mí. Mira, con eso le paciente se sentido. De que siempre que el paciente tenga cierta forma, y eso pasa mucho, porque a veces, por ejemplo, me traen a la abuelita, ¿no? Con esos síntomas, y le preguntas a la abuelita, ¿dónde vive? No, yo vivo acá, en Caima. Pero resulta que a la abuelita hace un mes le han traído de Puno. Sí vive en Caima, es verdad, ¿no? Pero le han traído de Puno y en Puno tenía sus 10 vacas, ¿no? Y sus 8 perros. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos tomar? Aparte de la ecografía, o también puede ser un rayo X que a veces sale. ¿Qué es importante para...? Por eso, pues aquí tenemos que encontrar. Tomamos la ecografía y vemos esto, ¿ya? ¿Qué más debería tomarle para decirle, no se preocupe, señor? No. Recuerden, es
medio sabandija, ¿no? Entonces, empezó a doler. Ahora encontramos esto. ¿Qué más le pediríamos? Ya tenemos un diagnóstico por ahí. ¿Qué más le deberíamos pedir? ¿Qué es esto, por cierto, no? Es una imagen bien definida, bien definida, ¿no? Con calcificaciones, ¿no? Y redondeada, ¿no? El segmento 7. Ya, listo. ¿Qué más le pedimos? Ya no hay imágenes. Esto vale, pues una tomografía si quieres, ¿no? Pero, ¿qué más le pedimos? Ya. Si han pensado que puede ser un quiste hidatídico, sea ese, sea el quiste que sea, debe tener una prueba de ELISA, ¿no? Para ver el tema inmune. Y para redondear la idea, porque ¿cuál es la idea? El quiste puede ser viable o no. Entonces, según la clasificación que es de Garvey, ¿no? El 1 y el 2, y hasta el 3 podrían ser viables, hasta el 3 podrían ser viables. Sobre todo este, ¿no? Porque este es el que te da el signo del camalote, ¿no? Porque la pared se desprende, obviamente se está muriendo, y vemos esas cosas, sobre todo a nivel de pulmón, ¿no? Pero eso también se puede ver ecográficamente, ¿no? Como acá. En cambio, ese 3B sí es viable, porque son varios quistes dentro del quiste madre. Y el 4, ¿no? Que ya es mucho más sólido, y el 5, que es este quiste que vimos está entre el 4 y el 5, que es calcificado, ya no es viable. Entonces, obviamente, yo tengo que tener un tratamiento y una conducta para el quiste viable y una conducta para el quiste viable, ¿no? ¿Por qué? Porque este se rompe y sonó el paciente. Y sonó, porque sí he visto, así siembra y ocurre. Entonces ahí, pues lo prioritario es antiparasitarios, ¿no? Un tiempo, ver el estado de la ELISA y si baja, obviamente, pues, o sea, si es necesario intentar la cirugía. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando hablamos de quistes simples y quistes complejos, el quiste simple, en ese contexto, siempre va a ser un quiste viable. Pero ahora, yo encuentro un quiste en hígado que no es nada raro, es un quiste normal, esos que hemos visto. ¿Cómo sé si es o no es? ¿Ya? Inmuno, anamnesis, historia clínica, y eso nos va a decir, ¿no? Porque es cierto, varias veces van a encontrar quistes simples, ¿no? 1 centímetro, 2, 3. Mientras más viejita es la persona, más posibilidad de tener quistes simples, tanto en hígado como en riñón, ¿no? Así que hay que tener en cuenta siempre eso, porque no todo quiste va a ser un quiste hidatídico, pero si hay la sospecha, sí es necesario hacer la incisión. Un quiste viable que se rompe, entra. Paciente de Moquegua, ¿no? De la sierra. Esto es importante, ¿ya? Radiciquia, radilalia. ¿Qué es eso? No sé. ¿Ya? Es un Snorlax, ¿no? Tú le hablas y te responde lento, se quiere ir. Abdomen batraciano, signo de la oleada, ya está. Y signo de Venus. ¿Qué puede haber pasado? ¿No? Entonces, ¿y qué sería bueno tomar? Ya, porque con esto ya es una cirrosis, ¿no? Pertinente, pues será el superficie hepática, otra vez, un drama. Si podemos sacar líquido acítico y examinarlo muchísimo también, porque a veces este tipo de cosas también incluyen como una neoplasia. Para ver qué pasó, aunque es de la sierra de Moquegua y probablemente pues todo lo resuelva con traguito, ¿no? De todas maneras, lo importante sería ver que no hay otras causas. Entonces buscamos su serología de las hepatitis y ya está. Pero con imagen, ¿qué necesito yo? Ojo, o sea, si yo quiero decir que es una cirrosis, debo hacer una biopsia. Pero hay criterios que se ven tanto en la tomografía. Primero es que, por el proceso de fibrosis que hay, la ecogenicidad del riñón y el granulado, porque también hay un granulado en la tomografía, van a aumentar más gruesos, ¿no? Los bordes se van a volver lobulados. Va a haber ascitis, que es esto ecogénico, acá está el diafragma, ¿no? Y va a haber a veces, y se pueden ver, nódulos regenerativos, tanto en la ecografía como en la tomografía y en la resonancia, ¿sí? Y este es el hilo hepático, esta es la línea porta.
corta, aumenta el diámetro, aumenta su flujo, ¿no? Porque también suele haber una hipertensión portal. Por eso tiene la cabeza de Medusa, una remodelación. Por eso debe tener varices esofágicas y varices esplénicas. Le tomo un Doppler justo para ver la vena hepática, ¿no? ¿Y qué sería bueno hacer todo eso para hacer mi clasificación, ver el pronóstico del señor y dar un tratamiento adecuado? Por otro lado, el vaso también se va a aumentar de tamaño con la remodelación, ¿no? Como ahí, miren, ¿no? El vaso mide 13 centímetros, está grandecito. Este es el lóbulo izquierdo y está de diferente diámetro. Entonces, el lóbulo derecho se achica y el lóbulo izquierdo permanece todavía de un diámetro similar, pero si haces la comparación, obviamente, va a ser un valor alterado. Y sigue habiendo estos contornos lobulados, ¿no? Y la ecogenicidad, ¿no? El aumento del patrón del granulado, que es muy evidente, porque este es el granulado normal, cuando tiene el vaso, que es el hígado, y este es el granulado que está teniendo el hígado cirrótico. Así que ver por ecografía una cirrosis es la primera vez y después siempre vas a saber que es cirrosis. ¿Ya? ¿Lo puedes hacer por una tomografía? Claro que sí. También vas a ver este aumento del patrón granulado, vas a ver la vena porta aumentada, vas a poder diferenciar mejor la relación entre el diámetro del lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. ¿Cuál sería el único problema? Yo creo que ninguno, porque si bien es cierto, ¿no? Se describe el síndrome patronal, habría que ver cómo está la función renal en todo caso, por el tema del contraste. Pero si no, pues también puedes tomar una un paciente como vimos, ¿no? En corazón también casi todos son lo mismo: ictericia, coluria, col. Dolor en el punto derecho es una lumbar. ¿Qué signo podría ser positivo ahí? De todos los que haces, ¿no? ¿Así? ¿Qué signo podría ser positivo? El signo de Murphy. ¿Cuál es el signo de Murphy? Entonces la triada. El signo de Murphy es que lo hagas inspirar y se duele. Que baje y en ese momento le duele. Todo es con dolor. Está bien. Pero si yo encuentro esto, de repente me ahorra el signo de Murphy porque está muy claro, uno, que la pared está engrosada. Esta es la disposición de la pared engrosada, miren que no es homogénea, ¿no? Que hay piedras que dan su sombra posterior, y sobre todo esto, que hay una piedra que está en el cuello, que está ahí más bien. Es una piedra grande. Con una piedra se impacta y es pequeña, puede salir. Con una piedra se impacta y es grande, es bien difícil que salga. ¿Y qué va a producir? Una colecistitis, ¿no? Entonces, si le tomo un hemograma, tendrá signos de infección, leucocitosis, neutrofilia, lesión izquierda y todo lo demás. Y acá también podemos ver cómo está engrosada la pared. Así que eso es una colecistitis, ¿ok? Aparte de una colelitiasis, ¿no? Entonces, ¿recuerden eso? La 10×4. Pero generalmente cuando hay colecistitis aumenta el diámetro transverso. Y la pared más de 4 milímetros. Lo otro que hay que evaluar, porque a veces encontramos todo esto y no encontramos piedra en la vesícula, son los conductos. ¿Ya? Esta es una buena evaluación del ilio, donde estamos viendo la vena porta. ¿Ya? Esta es la arteria hepática, para que vean lo chiquita que es, no podemos confundirnos. Y esto es ya el colon, porque esto que vemos aquí es páncreas. Y acá vemos una cosita algo hiperecogénica por sombra. Esto es una litiasis, una polerocolitiasis. Y obviamente el manejo es diferente. Probablemente no una colecistitis como tal, pero muchas veces hay un hidrocolecisto y hay estas litiasis. ¿Ya? Entonces, siempre que se pueda es necesario y haya la sospecha, hay que evaluarla y ya lidiar si es que se puede. Otro caso, una paciente de 6 años, con una ecografía previa, solo dolor ocasional en el cuerpo derecho. Perdón, 60 años.
¿Ya? Unos 6. Le dolía, así que, como hacen muchos pacientes, primero se toman los exámenes para irse rápido, ¿no? Porque no los quieren ver mucho. Y le dicen, doctor, ¿qué hago? No les voy a preguntar si es una vesícula normal, porque la respuesta es obvia, ¿no? A ver, ¿ven esto de acá? Esto de acá ocurre porque es la vesícula del porro frigio. Es una vesícula así. ¿Ya? Claro. ¿Qué? Eso ya no lo puedo... Gorro frigio. Frigio. Por otro lado, muy lejos son los pitufos. Más cerca es el Zelda, ya. Link usa un gorro frigio, un gorrito así, con una dobladita. Eso es un gorro frigio. Entonces la vesícula es igualita. Hace esto y hace así. Pero si la cortamos de cierta forma, parecería que tiene un tabique. Entonces esto no, pero esto sí. Esto es iso, hiper o hipoecogénico. Esto es Iso. Si fuera hiper, verías una calcificación o es una piedra. Pues acá hay dos cosas que podría ser cuando es isoecogénico. O es barro biliar, o es un pólipo o un tumor. ¿Ya? Mide más de 1 centímetro, fácil que sí. Mide más de medio centímetro, obvio que sí. Pero ¿cuál es el problema? Tiene 2. Entonces, ¿qué hallazgos encontramos? Encontramos una imagen isoecogénica, encontramos Doppler en su interior y encontramos una vesícula con un tabique. Debe ser un gorro. ¿Qué recomendación debemos hacer? Sedadita y operarse, porque eso es muy probable por el tamaño que sea un cáncer de vesícula. Y así aparece, ¿no? Por un síntoma inespecífico. Más bien, después de eso hay que tomarse una tomografía para ver que no haya más. Si ha tenido suerte la señora, porque mucha gente resiliente le duele y se le pasa, de repente si ha sido el inicio de su dolor, todavía estamos a tiempo de hacerle algo, ¿no? Una resección de la vesícula con puño hepática para sacar algo de hígado. Y si no ha pasado los ganglios ni nada, pues tiene alguna posibilidad. Si no, es muy probable de que su sobrevida de los 5 años sea bien baja. Estamos hablando de 10%. En otro caso, una paciente de 40 años, sobrepeso, náuseas y vómitos de hace 2 horas. Miren, o sea, la persona no está tan bonita, la saturación tampoco y obviamente tiene que picar. Ya hay signos de un proceso inflamatorio en el cuerpo, inflamatorio infeccioso si quieren, ¿no? Y esto es importante, ya le ha pasado, pero este es ya demasiado, y por eso viene. Estaba comiendo su chifa y como ya le vería mucho, ya se las otras sí logró tener la leche. Entonces, ¿qué hacemos? Aparte de compensar, podemos tomarle su tomografía o su ecografía. Con estos, ¿qué preferiría tomar? ¿Ecografía o tomografía? Yo también diría tomografía. Pero antes de eso, ¿qué le tomamos? ¿Que no sea la imagen? Función renal. Está por ahí, pero casi no. Está bien. O sea, cosas feas, por así decirlo. Abdómenes agudos, ¿no? Un gran dolor pueden ser también una renal. Pues estamos hablando de todo esto y estamos en abdómenes más una pancreatitis, ¿no? Entonces, pasas, olvidasa. Y si puedo tomar la ecografía rápidamente, le tomo. Pero si hay forma de tomarle la tomo, yo diría que sí, para no, porque muchas veces esto no se mira. Y viene una ecografía que dice no se mira. Tiene razón, porque no se va a mirar, pues está con distrés, que realmente hay disminución del peristaltismo, hay gases y no se va a ver. Pero si se logra ver, vamos a ver un páncreas hipoecogénico o medio heterogéneo, con los bordes difuminados. Generalmente hay un aumento del tamaño tanto de la cabeza como el cuello. Acá en la cabeza no, pero el cuerpo sí está bien aumentado. Puede haber líquido, ¿no? Peripancreático, que obviamente sí hay. Miren allí, miren allá. Y lo otro que es importante, que a veces se mira, es el aumento del diámetro del conducto Bierzo. Incluso estoy viendo una frase acá bien fea. ¿Cómo se llama esto? Bueno, mejor les digo porque así se mira la esfacelación. ¿Qué es esfacelación? Separación del tejido, ¿no? Entonces eso
un páncreas que se esté facilitando. Ahí seguro que va a haber un pseudoquiste en el cuerpo. Pero eso es una pancreatitis. ¿Ya? Líquido libre, pancreático, con alto diámetro, disminución de lipogenicidad y bordes procesos. Y con eso ya está servido. Si lo logras ver por ecografía, pues es la forma de hacerlo rápido, perfecto, ¿no? Pero si no, no hay pierde con la toma. Y de hecho, la tomo me va a permitir, porque el ECO no me permite, aplicar los criterios de Baltasar, clasificar la pancreatitis y darle un tratamiento más. Entonces, como emergencia, la ECO perfecto. Pues lo vamos a manejar en el piso así de su. ¿No? Ya, una paciente de 40 que tiene un trauma por accidente de tránsito, ya sí tiene hipotensión, tiene taquicardia, obviamente se lo produce sopor, se queja mucho y le duele todo. Todo esto es un hematoma. Entonces, le tomamos un FAST, obviamente, de inicio, encontramos que hay un peritoneo, y bueno, ya que se deja tomar, vamos a proceder a tomar todo. Pero, lo mejor sería tomar una tomografía. ¿Por qué? Porque rápidamente encontramos posible relación. Si yo encuentro un FAST positivo, mejor vamos a tomar, ¿no? ¿Por qué? Vamos a evaluar todo el uso de líquido. Si el paciente está estable, está compensado, bueno, ¿y qué estamos encontrando ahí? Esta es la densidad normal del vaso, este es el cápsula. Entonces estamos encontrando una ruptura esplénica. Pero no solo eso, también un hemoperitoneo, que ya lo habíamos visto por el FAST, y también una laceración renal, ¿no? Porque aquí ya no hay riñón, no hay todo esto, que obviamente, esto es obviamente sangre, o bueno, esto ya es orina, pero es contraste. Aquí no hay contraste porque en la sangre extravasada ya no entra el contraste. Entonces tenemos, eso explica todo el dolor que tiene acá, explica su hipotensión, explica todo, ¿no? Es un paciente que tiene que ir a cirugía, sí o sí, a ver si se sale. Y si lo vemos en ecografía, lo podemos ver así, ¿no? Una ruptura del vaso implica que hay una hipoecogenicidad en cualquier parte del país. Aquí, como aquí. Paciente de 40 años, o sea, femenino, dolor en hipocondria izquierda, ¿no? Náuseas, vómitos, palidez, ictericia. Aparte de la imagen, ¿qué más yo quisiera tomar acá? ¿Por qué decir? Perfil Es peor. de tránsito. Ya. ¿Qué creen que debería tomar esta paciente? Náuseas, vómitos, palidez, ictericia. Todo paciente con ictericia tiene que tener bilirrubinas, ¿no? Tiene hiperbilirubinemia a predominio indirecto. Después de ¿No? Entonces, si no me hago muchas cosas, mejor tomo la ecografía, voy a encontrar esto no me gana. Ya está. Miren cuánto mide acá y acá dice, ¿no? 20 centímetros, es un vaso grande. Aparte tiene embolización. El vaso lo está produciendo. ¿Qué más debería hacer en ese caso? Sonograma con constantes corpusculares, ¿no? Y si se puede, un frotis. ¿Ya? Si no hay otra cosa, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden dar esto, ¿no? ¿Ya? Y resulta que encontramos anemia de células falciformes. Como las anemias, las células rosematíes tienen esta forma de hoz, pasan por ahí, no pueden pasar por los sinusoides y generalmente viene en crisis, ¿no? Cuando es una anemia de células falciformes hereditarias. Viene su crisis, ahí es esplenomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la esplenomegalia viene por un montón de cosas, ¿no? Como hipertensión portal. 55 años, sexo femenino, dispepsia, saciedad precoz, pendiente de la endoscopía, ¿no? Pregunta por una alternativa que sea más rápida, más cómoda, pero no le gusta. ¿Qué examen puede ser? Ya, la ureasa no sirve para evaluar H. pylori, ¿no? Ureasa es rápido, pero es bueno para eso. Estamos pensando que debe tener una úlcera. Más en el mundo. Pero aunque tuviera H. pylori, no voy a ver la úlcera.
Sin embargo, un examen que casi nunca se toma, pero un gasto se lo hace, ¿no? Que es una radiografía con contraste, ¿no? De vario del estómago. Y lo feo de esto es que estamos encontrando esto que no debería estar acá. ¿Ok? Y en esta zona, igual, ¿no? Acá está el estómago balonadito y encontramos esto que no debería estar. Ese defecto es llenado de esa forma, porque como pueden ver, después está viniendo el antropíloro, el píloro, en esta zona, es muy sugerente de un cáncer gástrico. Que generalmente así viene por saciedad precoz, y después ya se agrega, ¿no? Hemoptisis, bueno, hematemesis, mejor dicho, disminución de peso, o balonamiento abdominal y todas esas cosas, ¿no? Más o menos una suerte, aunque ya con eso obviamente no es un estadio 1 ni 2, pero ya se encontró y se puede dar un tratamiento. Sin embargo, siempre va a ser necesario hacer una investigación. Cuando hay un problema gástrico y ya tiene tiempo, y estamos hablando de que es la segunda vez que viene, o tiene 3 o 4 meses de evolución, mejor que se haga una endoscopía. Porque a pesar de que en algunos casos, por ejemplo, de esta tomografía se está muy engrosada la pared, ¿se acuerdan que les decía que no había mucho valor porque esto es gruesito, esto es más grueso, esto es delgado, y yo no voy a decir por eso que es un cáncer, pero acá sí. ¿Ya? Y como les decía, si soy japonés y hago esto y encuentro esta pared engrosada ahí, sí, también tiene valor. Pero eso es lo menos. Generalmente no ocurre eso. Así que, si vamos a ver cáncer gástrico, es mejor que se tome una endoscopía, porque la idea es tomarlo o encontrarlo cuando los síntomas son inespecíficos. Entonces, cuando yo me hago una endoscopía por dispesia, saciedad temprana, puede ser mi úlcera, puede ser solo gastritis, o puede ser cáncer. Así que es mejor que se total, esa enfermedad sí está cubierta en las 5 enfermedades o las enfermedades que se hacen tamizaje, que no le cuesta a nadie. Paciente de 6 años, dolor intermitente, ahora son dolorosos estos episodios con compromiso del estado general. ¿Qué examen sería de elección? ¿O qué más quisiera saber? ¿Cómo qué? Claro, otros entrevistados. O sea, lo lógico que deberían preguntar sería qué. ¿Cuánto? Ya, el dolor es acá. Cuadrante inferior derecho. Pues la chiquita te va a decir acá. ¿Ya? ¿Alguien dijo el seguimiento? Ya. Digamos que lo hacemos más general, ¿no? Porque si yo digo tienes el seguimiento, te va a decir no, y ahí ya. ¿Qué mejor le pregunto? ¿Cuántas veces se da al día? Si está suelto, bueno, ¿cuántas veces al día está bien? Te dice, unas 7. ¿Cuál es otra pregunta interesante? ¿Cómo es? Es rojito, ¿no? Parece mermelada. Claro, si llegamos a eso, ya el diagnóstico está salido, ¿no? Claro, y si hacemos una ecografía, sí vamos a lograr encontrar eso, porque es un abdomen delgadito, una niña o un niño, ¿no? Como hay 2 intestinos prácticamente en esa zona, vemos el signo de la diana, varias capas concéntricas, ¿no? Por si acaso, todo lo que vemos aquí que está medio difuso es porque en verdad está difuso, ¿no? Esta reacción de la grasa, que tiene una cierta ecogenicidad ante la inflamación, también se suele dar. Pero es muy característico ese signo, ¿no? De la intusución. Ahora, a veces la intusución desaparece. Yo solo con esto no voy a decir nada. Yo necesito tomar un hemograma y evaluar, ¿no? Si hay algún signo de que este proceso amerite una intervención quirúrgica o no. Ese es un ejemplo. Las obstrucciones intestinales, por si acaso, como les dije, dan estos niveles, ¿sí? Que pueden ser tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, que es la cámara gástrica, pero lo demás ahí podemos ver los niveles, ¿no? Entonces, obviamente, eso es característico de una obstrucción, y es una obstrucción generalmente mecánica. Pero hay una cosa no interesante, sino con el intestino grueso que se llama el
óvulo, ¿no? Que ocurre cuando el intestino es muy redundante, que a nosotros nos pasa mucho, y si nosotros vemos ese óvulo, tenemos ya esta forma o esta forma, ¿no? La del grano. Ya. Y terminamos con esto. Paciente de 20 años, dolor mesogastrio, hiporexia, sensación mesotérmica, presenta leucocitosis y hay aumento del dolor al presionar acá, pero el dolor es acá. ¿Cómo se llama eso? Signo de Rhodes, ¿no? Simplemente porque el gas está llegando así. Entonces, con eso yo debe ser una apendicitis, ¿no? Y antes de tomar la imagen, que porque la imagen no es definitoria, si no hay imagen, todo lo demás está, consideren que es. Entonces le hago la temperatura diferencial, ¿no? Le tomo un hemograma y de ahí ya. Con esos criterios, espero un rato si se puede y no le doy nada para el dolor. Algunos dicen que sí, si ya tienen la idea. Y ahora sí yo tomo. Entonces resulta que el apéndice se mira así normal, disposición en capas, más o menos de 6 milímetros, y aquí no está normal, porque en esta puntita sí debe tener un... Entonces ahí sí hay un proceso inflamatorio aumentado el grosor a más de 6 milímetros, el grosor es 9 milímetros, y eso ya es inflamatorio, y esta grasita está comprometida, ¿no? No está como la otra grasa que está ahí. Por ende, hay una reacción inflamatoria, aumento del grosor del apéndice, el signo de McBurney ecográfico, que es obviamente estoy tomando la ecografía del paciente que se muere de dolor, y está servido el diagnóstico. Si es que se puede.